Si en tu club utilizáis el programa DataGolf para comunicar los resultados oficiales a la federación, y Play2Golf no tiene un convenio con la Federación de Golf de tu país, podéis utilizar la conexión que tiene DataGolf para obtener los handicaps de los jugadores y enviar los resultados, de forma muy sencilla, intercambiando datos entre Play2Golf y DataGolf. Al finalizar la competición tenéis que introducir manualmente los resultados en DataGolf, para poder enviar los resultados oficiales. En el Club de Golf de Torre Pacheco lo están haciendo de esta forma, ya que la Federación Española de Golf aún no ha permitido la interconexión de Play2Golf con su base de datos. Esperamos que cuando veas este vídeo, Play2Golf ya esté integrado con tu federación de golf y no sea necesario que tengas que utilizar las opciones de exportación e importación de datos que vamos a explicar a continuación. Consúltanos el estado de integración con tu federación y cualquier duda que tengas al respecto. En las competiciones oficiales, los jugadores tienen que tener asignado su handicap oficial para que se pueda calcular su handicap de juego. Vamos a utilizar la conexión que tiene DataGolf con la base de datos de la Federación de Golf, para obtener el handicap oficial de los jugadores. Después importaremos esa información en Play2Golf. Este es el resumen de lo que vamos a explicar a continuación para obtener el handicap oficial de los jugadores. Desde Play2Golf exportaremos los jugadores a un fichero TXT, que importaremos en DataGolf. Actualizaremos el handicap de los jugadores. Exportaremos la información a un fichero TXT y lo importaremos en Play2Golf. Tenemos que tener definida una competición en Play2Golf, en la que podemos habilitar la inscripción web, para que los jugadores se puedan apuntar a la competición con su usuario, y puedan seleccionar el turno de juego. Una vez que se ha cerrado el plazo de inscripción, antes de comenzar la competición debemos obtener el handicap oficial de los jugadores, que nos permitirá calcular su handicap de juego. Para ello, vamos a la pestaña de jugadores, y pulsamos en la opción de Procesos. Exportar jugadores a DataGolf. En formato de texto separado por tabuladores, que es el que admite el programa DataGolf. Ahora vamos a abrir el programa DataGolf, y vamos a acceder a la competición, que tenemos que tener también allí creada, porque es la que nos va a permitir obtener el handicap de los jugadores y enviar resultados oficiales. Seleccionamos la competición que ya tenemos creada, y pulsamos en el botón de Inscripciones. Ahora pulsamos en el botón de Importación Inscritos. Seleccionamos el fichero de jugadores que hemos exportado en Play2Golf. Como veis, se incorporan de forma automática los jugadores de nuestra competición. Vamos a revisar el informe de inscripción. Como vemos, toda la información es correcta. Pulsamos el botón de Guardar. Después pulsamos en el botón de Actualizar Handicaps, para obtener el handicap oficial que nos devuelve la federación. Nos muestra la información de los jugadores y el handicap que tiene cada uno. Una vez que vemos que todo está correcto, pulsamos el botón de Confirmar actualización. Ahora pulsamos en el botón de Exportar, en formato Excel o de texto delimitado por tabuladores. Volvemos al programa Play2Golf y vamos a incorporar esta información. En la pestaña Jugadores, pulsamos en la opción Importar. Importar jugadores de DataGolf. Seleccionamos el fichero que acabamos de generar en DataGolf. Dejamos seleccionada esta opción, para que se asigne el handicap solo a los jugadores que no tienen ningún resultado grabado. Esta opción es muy útil si tenéis competiciones de varios días. Por ejemplo, en Torre Pacheco, las competiciones suelen jugarse en 2 turnos, sábado y domingo. El jugador puede seleccionar el turno en el que quiere jugar. El sábado, antes de comenzar la competición, lanzan este proceso. Después, el domingo, hacen este proceso de nuevo para actualizar el handicap de los jugadores que juegan en este turno, y dejan seleccionada esta opción,
Para que no se modifique el handicap de los jugadores que jugaron el día anterior, pulsamos el botón de enviar, y se muestra información de los jugadores a los que se ha actualizado el handicap oficial. Al ejecutar este proceso, Play2Golf habrá recalculado el handicap de juego de los jugadores que se han modificado. Si no es así, podéis recalcularlos pulsando en la opción de procesos. Recalcular handicap de juego. Como veis, el handicap oficial y el handicap de juego ahora están actualizados. Los jugadores podrán apuntar sus resultados a través de la tarjeta electrónica de Play2Golf, y se grabarán de forma automática, en la base de datos de Play2Golf. Cuando se termine la competición, como la Federación de Golf no nos permite aún la interconexión de datos con ellos, y el programa DataGolf tampoco nos permite importar los resultados, tenemos que introducirlos manualmente. Después de que la competición finalice, debemos enviar los resultados oficiales a la Federación. Vamos a utilizar la conexión que tiene DataGolf con la base de datos de la Federación de Golf, para enviar los resultados oficiales. Para conseguirlo, desde Play2Golf imprimiremos los resultados en un PDF. En DataGolf introduciremos los datos manualmente y por último podremos enviar los resultados. Primero vamos a generar un listado de los resultados realizados en la competición. En Play2Golf, vamos a la pestaña de resultados. Ordenamos los resultados por el dato que queramos. Por ejemplo, por los apellidos y el nombre. Y pulsamos en el botón de imprimir. Lo imprimimos en papel para que nos permita ver más fácilmente los datos que tenemos que introducir en DataGolf. Ahora accedemos a DataGolf. Seleccionamos nuestra competición. Y pulsamos la opción de introducir las tarjetas en modo estándar, tarjeta a tarjeta, aunque también podéis hacerlo en modo tabla. Seleccionamos el jugador del que vamos a introducir los resultados. E indicamos manualmente los resultados que tenemos generados desde Play2Golf. Una vez que hayamos indicado todos los resultados, ya se pueden enviar los resultados oficiales a la Federación de la manera habitual a través de DataGolf. Esperamos que en poco tiempo, la Federación de Golf de tu país nos permita la interconexión de datos. Para que este proceso lo tengáis integrado de forma completa, rápida y sencilla dentro de Play2Golf. Podéis consultarnos cualquier duda que os pueda surgir en este proceso. Estaremos encantados de atenderte.